amigos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía y por supuesto bienvenidos a este espacio Música y Más en nuestro canal educativo donde siempre se aprende. Vamos a acercarnos hoy al trabajo de una compositora, pianista, una cronista de muchas facetas de la música y de muchas zonas interesantes. No es cubana, pero está en Cuba, se va de regreso a su país en próximos días, después de 2 meses en La Habana, en Cuba, y es un honor recibirla casi ya al final, pero bueno, creo que valió la pena de esta experiencia cubana. Ya la estamos viendo en pantalla. Gracias. Gracias, muchas Alexandra gracias. Ivanova. Un placer. Nombre, ¿eres austríaca? Sí, de hecho, sí. Pero bueno, Nací en Austria. tus padres son búlgaros, por eso es el Ivanova un poco, ¿no? Sí. Siempre me preguntan si soy de Rusia, siempre tengo que explicar, ¿no? Claro. Sí, mis padres son de Bulgaria, lo que bueno, se fueron para Austria 1 año antes de que nací yo. Y yo ya nací en Austria y así. Qué bien. Sí. Alexandra es pianista, compositora, como dije, y bueno, usa un lenguaje bastante interesante. Hay un disco que conversaremos sobre él, pero yo quería empezar la conversación, Alexandra, hablando de tu carrera musical antes de llegar a Cuba, antes de hablar de tu etapa en Cuba. Sí. ¿Cómo llegas a la música? ¿Cómo te insertas en el piano, en estas narrativas del jazz o de la música internacional? ¿Cómo es esta parte primera en tu vida? Bueno, yo empecé a tocar piano como niña, eso en Austria es muy común. Sí, casi, no todos los niños, pero muchos aprenden un instrumento. Y entonces para mí eso era el piano. Empecé cuando tuve 8 años por el piano clásico, pero ya cuando tenía 10 años me estaba así cogiendo la música de Scott Joplin y el ragtime y eso. Y después, cuando, bueno, tenía como más 16 años, descubrí el jazz y empecé a aprender por muchas transcripciones y no en un sentido muy, ¿cómo decir?, muy clásico de aprendizaje, ¿no? Yo aprendí cogiendo cualquier cosa que me interesaba en aquel momento, no importaba si ya eso era demasiado difícil o fácil en esa etapa. Yo estaba como colectando varias cosas, pasando de Scott Joplin a, por ejemplo, Michel Petrucciani, Oscar Peterson. Y así ya yo armé mis primeros tríos, o sí, bandas. Ajá. Y seguí trabajando muchísimo así, en el formato del trío, cogiendo incluso, creo que eso fue un poco más tarde, cuando tenía como 20 y pico años, descubrí la música de Harold López Nussa, por ejemplo, y también hice transcripciones, lo traje a mi trío, me dicen, oye, ¿qué es eso? Y esa percusión, sí, bueno, y así lo que me interesaba siempre era, por una parte, el jazz cubano, pero también sonoridades, por ejemplo, de Tigran Hamasyan, Avishai Cohen, de Bojan Zet, que es un pianista serbio. Y al mismo tiempo tocando también estándar o cosas de Oscar Peterson o de Ahmad Jamal. Y bueno, así yo como de 16 a 18 estudié clásico y jazz al mismo tiempo. Y bueno, después... ¿Estudiaste o sea, por tus medios o una academia? No, eso en la escuela de música en Austria. Ajá. Y después ya yo escogí otros estudios que no eran música. Sí. Y bueno, hice varias decisiones de ese tipo como contra la carrera musical. Y siempre pensé que yo podía no escaparme, sino, bueno, pasarme sin ser música, pero al final eso era más fuerte que todo. Entonces yo estudié ciencias políticas y economía y tuve una carrera en esa industria, no se dice. Sí, en ese campo. Sí, en ese campo. Ajá. Lo que bueno, hace casi 5 años, yo siempre estaba estudiando o trabajando y al mismo tiempo, buscando a músicos para hacer un trío, haciendo conciertos, así, siempre a un nivel, yo diría, semiprofesional. Y igual aprendiendo o por mi cuenta o con profes o en conservatorios. Por ejemplo, yo estudié en Francia,
estudié allá en el conservatorio jazz en paralelo con mis otros estudios. tus otros Sí, estudios. después Qué en bien. Inglaterra igual tenía como una beca para estudios de jazz en paralelo. Y después, después de mis estudios me mudé para los países árabes y allá encontré a otro músico que yo ya seguía como desde hacía rato, que se llama Tarek Yamani. Es un pianista libanés y me lo encontré por casualidad Sí, allá, qué sí. bien, ¿eh? Y al final le convencí de darme clase y como em, eh, volverse, no se dice volverse, un mentor, como O sea, convertirse. convertirse, sí, Ajá. convertirse como un mentor o una persona que era esa conexión con el mundo de la música cuando yo más lejos estaba, porque estaba en un lugar donde era difícil tener una banda para tocar jazz, no tan comercial, y bueno, yo seguía con transcripciones, estudiando cosas, y con él yo estudié así como entre jazz y música árabe, y mucho polirritmos, lo que bueno, por las raíces búlgaras también, los 7/8, los 5/8, me suena bastante natural. Natural, sí, Sí, sí. y todo tipo de derivaciones. Y entonces así yo después... Déjame explicarte, o sí, sea, ajá, porque lo dijiste en otro idioma, o sea, la polirritmia y los 7/8 o los 5/8, o sea, los aquí lo compases decimos, irregulares, sí. compases irregulares son Sí, sí, sí. 5/8 o 7/8. Sí, sí, Para sí. que pues, nosotros lo Sí, decimos sí, sí, no, claro, claro, los claro, compases irregulares. Y entonces, bueno, en 2019 yo dejé mi trabajo y renunciaste. sí, de You hecho quit. sí, así, I quit. Renunciaste. Sí, bueno, sin saber exactamente que iba a hacer la música, pero ya lo sabía, Un pero riesgo, estaba que tomaste un riesgo, ¿no? un riesgazo, porque ese campo de la música estaba tan lejos de mi trabajo que ni podía imaginármelo realmente. Ujú. Y después ya yo empecé bueno, a practicar más, a componer. Tenía una residencia artística en Islandia en el 2020. Lo que pasó que, bueno, tenía previsto em, mudarme y después sucedió el COVID, El COVID, porque yo la claro. decisión la tomé antes. Entonces, bueno, ese programa en Islandia se hizo, sin embargo. Se hizo. Y después tenía la oportunidad allá de tocar en el Festival de Jazz de Reykjavik, que por otra casualidad estaba en ese momento justo al final de mi residencia. Y ya yo en ese momento me enteré que, oye, yo estoy tocando mi música en una plataforma legítima o como un festival y conseguí bueno, encontrar fondos para financiar eso y me dije que, bueno, parece que sí es posible. Parece que es posible, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y después ya yo me mudé para Berlín. Era un tipo de plan B, Sí. sí, en aquel tiempo del COVID, porque estaba ya, regresé de los países árabes o de la región árabe y estaba como en Austria en tránsito, donde yo no había vivido 10 años tampoco. Y me mudé para Berlín y ya allá yo formé mi trío, mi proyecto, grabamos mi disco Ay, qué bueno. y bueno, y En así. el caso de esa experiencia, Alexandra, que Ujú. hablabas de cuando te mudas para los países árabes, Ajá, un poco buscando alguna conexión con tus raíces búlgaras o no, o aprendiendo, sí, ¿cómo sí, fue esta y por qué? Porque además llegaste a dominas el idioma. sí, Es decir, ¿cómo te sí, integras tú? ¿Por qué vas a hacer eso ahí sí, sí. al Líbano? Es verdad que yo cuando tomé esa decisión, bueno, yo aprendí varios idiomas en la escuela, idiomas latinos, ¿no? Español, francés, etcétera, etcétera, italiano. Y a un cierto punto, no es que me aburrí, pero cuando tenía 18 años yo estaba como, em, eh, ¿cómo se Buscando. dice? No buscando, No. sino, no enchanted, sino como captivada Ujú. por el alfabeto árabe. Yo había viajado nada más una vez y me decía, qué interesante eso, esa cultura. Y tenía ganas, tenía como una curiosidad para descubrir más, sin saber por qué. Y entonces casi yo orienté mis estudios en esa dirección. Al final no lo hice porque tampoco sabía, como no conocía tanto bien esa región.
Y mis estudios estaban focalizados en estudios ciencia política sobre Europa, Europa del Este, etc. Lo que después de 3 años uno se da cuenta que Europa tampoco es el mundo, ¿no? Hay mucho eurocentrismo, pero a un cierto punto todo siempre se revolving, como se centra en una parte que al final tampoco es tan grande en el contexto mundial. Exacto. Y regresando para mis estudios de máster, tenía la oportunidad de, bueno, tomar clases de árabe en mi universidad en París y me dije, bueno, me parece bien. Y así yo me inscribí y me dijeron, ay, que puedes hacer un intercambio también para hacer curso de árabe intensivo en Líbano, etc. Y me dije, oye, yo regreso de Erasmus, yo pensaba que era una sola vez por tu vida, 1 año. Y eso me están diciendo que hay otra oportunidad, aprender árabe, me parece bien. Y así yo fui al Líbano y bueno, estudié árabe con una intensidad de 9 horas por día. Era mucho. Y así, y en aquel tiempo mi mamá me iba preguntando, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y yo le decía, no sé, es que hay algo conocido y algo nuevo en una mezcla así muy confortable. Muy rara, ¿no? No, muy confortable. Confortable. Y así yo fui así por esa vía, profundizándome mucho en el idioma, igual la cultura, después la música, viví en Jordania, en Emiratos también, trabajé en ese área. Y yo sentía que había una conexión muy fuerte, sí, con mis raíces búlgaras, sobre todo, bueno, no solo por las costumbres, los valores, a veces la comida, las palabras, pero también la música y las sonoridades. Sí. ¿Hay conexión entonces? Sí, bueno, por la historia del Imperio Otomano, que estaba en una parte o en ambas partes, ¿no? Y entonces, después de que yo aprendí árabe, ya vivía en esa zona, en esa región mucho tiempo, etc. Y cuando regresé y falleció mi abuela, estaba en un momento así, mirando la tele con un tío, y en un cierto punto ya estaba escuchando esa música tradicional búlgara con oídos de un público o alguien que escucha música árabe. Yo le estaba escuchando todo lo árabe en la música búlgara y me decía, ¡guau! Y eso. Y entonces en aquel momento yo comprendí que yo en ese tiempo, viviendo en Líbano, en Jordania, aprendiendo árabe, todo, sí, estaba buscando como una conexión con mis raíces orientales, bueno, de Europa del Este y más... Y más allá, claro. Ajá. Pero bueno, y yo durante, no sé, 3-4 años, no sabía, o bueno, iba con la intuición y después me di cuenta del por qué. Claro. Sí. Quería hablar de Sí. este disco que, bueno, amablemente me obsequiaste. Vamos a mostrarlo cuando podamos, porfa. Se llama, bueno, Belleza en el Caos, ¿no? Belleza dentro del caos, ¿no? De Alexandra Ivanova. Sí. Y es un disco también, digamos, de experimentación, se pudiera decir, de un lenguaje interesante, ¿no? Se pudiera decir en tu trabajo. Experimentación de lenguaje interesante, el lenguaje musical. Sí, lenguaje musical, se Sí. pudiera decir. Ajá. Bueno, estamos viendo la portada, después vamos a hablar de la foto, que tiene una historia, pero vamos a hablar sí. primero de la música, porque la foto ya me imagino que los amigos sepan. Sí. Pero bueno, vamos a mostrar el disco. Cuéntame del lenguaje musical del disco, Alexandra. ¿Cómo lo concebiste? Ajá. Bueno, el lenguaje musical creo que tiene como 2 personalidades. Una es como una documentación de un proceso muy profundo y muy personal, de transformación personal, para llegar a hacer música, Porque hay muchas dudas, mucho riesgo, muchas personas y muchas razones por las cuales no hacerlo. Claro. Y bueno, eso llevó un proceso muy profundo de soltar, de aceptar, de también permitirse fallecer, ¿se dice? No fallecer, to fail. Como que sentir, ¿no? No, To feel. hacer erronearse, no.
tampoco se dice. No, a ver. To make mistakes. Cometer errores. Sí, Ajá. permitirse. Equivocarse. Eso mismo. Sí, Sí. ahora sí. Permitirse equivocarse y aceptar que no todo puede ser perfecto, pero que hay que empezar por alguna parte. Entonces, bueno, eso es mucho tiempo en meditaciones, en el bosque, como ir limpiando todas esas cosas que hemos aceptado desde que, no sé, desde que era pequeña, Ajá. las razones por las cuales yo nunca podía hacer música o nunca podía tomar ese riesgo. Bueno, esa es una personalidad. La otra, o el otro tema que está bastante cerca, es como buscando una pertenencia, porque la mía es, bueno, complicada. Sí, sí. Y lo que hay en este disco son varias pertenencias mías que se reúnen en un cierto punto, pero no por canciones, sino en una canción. Sí. Es decir, que en un cierto punto eso para mí era casi como una manera, una ilusión de poder estar en todos los lugares donde yo siento pertenencia, es decir, tocar con sonoridades de música árabe, búlgara, pero también en un ritmo clave o con jazz y ir manejando por esa zona al mismo tiempo. Entonces, hay algunos arreglos que yo hice de estándares árabes, por ejemplo, de Enta Omri, de una cantante árabe muy, muy, muy conocida que se llama Kulthum. Hay un arreglo de un estándar de Azerbaiyán también, y otro de una canción que es tradicional de Islandia, pero que a mí me suena muy oriental. Sí, a ver, Sí. la Islandia sí aquí lo dice que es esta, ¿no? ¿Cómo se diría? Krumavisur. Krumavisur. Sí. Ya hablaste de Enta Omri, ¿no? ¿Se llama? Sí, Enta Omri, sí. ¿Y cuál es la...? La Azeri es Ay Ishiginda. Ah, Ajá. ahí sí. Y bueno, después Y nostalgia, ¿no? Esa nostalgia. Sí. Algo latino, ¿no? Cubano, bueno. tiene que ser, porque está en español. También. Y bueno, y después hay una canción donde colaboramos, bueno, eso era un sueño, todo eso era un sueño, es una locura, yo no me lo creí. Pero bueno, un proceso largo también. Colaboramos con una cantante increíble que se llama Lynn Adib, es de Siria, vive en Francia, para la canción que también es el título del disco, Beauty in Chaos, que era, bueno, el tema de esa canción es más penar a distancia. Y eso es el sentido de Beauty in Chaos acá para mí, como yo, sí, era como perder lugares o personas en partes del mundo donde tú ya no estás en tu vida cotidiana. Entonces es que eso ya no está presente físicamente todos los días, pero ahora tiene que imaginar, uno tiene que imaginarse que ya no existe. Y es lo que sucedió para mí cuando hubo la explosión en el puerto de Beirut, en un lugar muy cerca de donde yo solía trabajar. Y yo lo viví estando en Islandia, muy lejos de mis amigos, no solo por las redes, sino por lo que me contaba la gente, ¿no? Y era muy difícil en 2020, en un momento donde también perdimos o fallecieron unos amigos de la familia mía. Era un momento así en agosto muy raro. Muy triste. Sí, y al mismo tiempo, en esa ocasión, uno se acuerda de todo lo bueno o todo lo lindo que ha vivido en esos lugares o con esa persona. Claro. Entonces es una cosa difícil y bella al mismo tiempo. Bueno, sí. Antes de seguir hablando del disco y la portada, que tiene una historia muy interesante, y ya conociendo tu historia, conociendo toda esta parte de tu trabajo, ¿cómo llegas a Cuba? ¿Cómo logras estar en Cuba desde enero hasta ahora? Sí. Porque, bueno, la gente del televidente dirá, bueno, sí, ¿y cómo llegó a Cuba? ¿Qué hace Sí. Alexandra en Cuba? O sea, ¿cómo es el contacto entonces con la música cubana y qué hiciste realmente musicalmente en Cuba? Entonces, yo vine a Cuba esta vez, que es mi segunda vez.
con una residencia artística por Music Board, que es una organización de Berlín, que cada año manda a un músico, creo que es como el cuarto año para estar en Cuba 2 meses y ir creando y componiendo desde acá. Y bueno, resulta que podía ser o podía arreglarlo para que esa residencia además esté en el tiempo cuando se iba a hacer el Festival de Jazz Plaza. Y bueno, y entonces era un honor, era igual otro sueño presentar ese disco o volver a Cuba y presentar ese disco en el Jazz Plaza, en el Teatro Martí y bueno, tocando con músicos, con David Falla, con Arnel López de acá, de La Habana. Buenísimo, y compartir eso también, bueno, también con la fotógrafa de la portada. Sí. Y bueno, también volver a Cuba, ¿no? Porque yo la primera vez que fui a Cuba era en 2019, casi justo después de dejar mi trabajo. Entonces yo estaba en ese momento de transición antes de realmente tomar mi decisión. Y fue acá que yo me encontré, bueno, fuimos a muchísimos conciertos, a muchas descargas y encontré a muchos músicos, o conocí a muchos músicos y creo que había una descarga específica donde me dijeron, sí, súbete. Y yo como, no sé, qué están tocando, ¿sabes? Uno cuando no hace esas cosas al cotidiano da un poco miedo, ¿no? Me dijeron, sí, mira, ta. Era Andy García tocando. Y bueno, yo me senté y desde aquel momento yo ya estaba, como ya formaba parte del grupo. Y era esa experiencia emocional o personal que me abrió así una puerta, de decirme, ajá, debe ser así, que uno se siente, debe ser así. Y ya desde entonces yo decía, tal vez que es eso, porque uno siente como una cosa así que pasa cuando está haciendo lo que uno debe hacer. Y bueno, volver 5 años después con la oportunidad de ya, bueno, no solo presentar el disco, sino la residencia es por eso también, no solo... 2 meses, ¿no? 2 meses, sí, no solo para, bueno, inspirarse y componer, etcétera, pero también para hacer, como interactuar con los músicos, con los artistas de acá y amar proyectos nuevos y amar proyectos juntos. Entonces yo además de como unos talleres que hicimos en Calle Barrién y otros conciertos más pequeños, hice otro concierto con el mismo trío, con David Falla y Arnel López en la Fábrica de Arte. La fábrica, sí. Sí, ajá. Ahora como hace, sí, el domingo pasado, sí, hace pocos días. Y bueno, como el proyecto principal era... ponerme en una cosa así fuera de la zona confort, como siempre. Y bueno, me marcó muchísimo un concierto del Cuarteto de Saxofones de Santiago en 2019. Y me decía que tenían no solo un ritmo, pero un ritmo así afrocubano, combinado a unas sonoridades que me sonaban demasiado conocidas, como una sonoridad así de, no sé yo, de cosas de música árabe por allá. Y bueno, con ellos, yo fui a Santiago para ensayar con ellos y ahora ellos se van a ir hoy, de hecho. Y acabamos de hacer como un pequeño proyecto de grabación juntos. Ah, qué bueno. Sí, y bueno, y también tratar de hacer algo nuevo mío, pero sobre todo también yo sumarme a lo que ellos tenían y ir explorando esa intersección que a mí me parece súper interesante entre música afrocubana y raíces árabes, que parece una cosa, no sé, el uno donde está y el otro donde está, ¿no? Y encontré muchísimas cosas, la casa árabe, después compré unos libros y voy investigando esa presencia árabe en Cuba, que es un tema muy interesante y que otra vez más reúne varios lugares de pertenencia. Qué bueno.
Bueno, mías, sí. lamentablemente, Alexandra, hemos llegado al final del programa. Ah, bueno. Hemos hablado, bueno, has hablado muchísimo, yo solamente he Sí. sido... La próxima será para la portada. próxima, claro, la próxima hablaremos un poquito de la portada, que bueno, es una casa en Cuba, pero bueno, tiene Sí, una historia pero también de la fotógrafa. Eso de sí la tengo, fotógrafo. tengo que decírselo de Ana Beatriz Rico Trujillo, Qué bueno. que es una foto bellísima con que- una historia. Exactamente. También, Yo te agradezco en nombre de nuestro programa que hayas estado. Quedan muchas cosas por decir, pero será entonces en otro momento cuando regreses. Ojalá que regreses Ojalá, pronto ojalá. a La Habana, a Ojalá. Cuba, a Santiago, bueno, a todas las otras regiones de Cuba que son tan musicales como La Habana y que muchos proyectos se te Ojalá. abran las puertas y Ojalá. puedas deleitarnos nuevamente con tu arte. Ojalá, muchas gracias. Te despido a Gracias ti, por la Alexandra. atención. Y bueno, amigos, ya lo saben, hoy estuvimos conversando con esta polifacética, porque también poetiza, escribe textos, los dice, los narra, pianista, bueno, una mujer que ha explorado muchísimo, como ella explicó, sus raíces y bueno, otros mundos y otras culturas, en este caso la nuestra también, nuestra música afrocubana, cubana, y bueno, ha sido un placer tenerla por acá. Éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, buenas noches para ustedes y hasta el próximo encuentro.